intestinales. Hay algunas especies que tienen gran importancia médica. Vamos a destacar en este caso a Cryptosporidium. Aquí he colocado SPP porque hay varias especies de Cryptosporidium que tienen importancia médica. También tenemos a Cyclospora cayetanensis, Cytospora bellis y Sarcositis. Igual, Sarcositis son varias especies que tienen importancia en el ser humano. De forma general, nosotros podemos indicar que los cocidos intestinales se van a caracterizar porque se caracterizan por presentar en su región anterior un complejo que es conocido como el complejo apical. Asimismo, ¿ustedes cómo veían a Giardia, Balantidium? ¿Ellos estaban dentro de la célula o estaban en las microvellosidades, en la luz intestinal? ¿Cómo estaban ellos? ¿Se acuerdan? Solo para ir repasando, ¿no? ¿Cómo lo veían ustedes? No sé si al menos se logra observar ello. ¿Cómo ven aquí a Giardia? ¿Está dentro de las células o está en la pared intestinal? Está en la superficie en este caso, ¿no? Pero la diferencia, al menos tomando en cuenta con los coccidios, va a ser que ellos son protozoarios intracelulares obligatorios y pueden presentar diferente localización con respecto a la célula que están invadiendo. Asimismo, otra diferencia al menos podríamos resaltar de que ellos no presentan estructuras para poder locomoverse, ni cilios, ni flagelos, ni tampoco van a emitir pseudópodos. Pero sí se ha visto de que por medio de los microfilamentos, los microtúbulos que tienen internamente, le da la capacidad de poder rectar para poder invadir las células. Y lo más importante que en este caso van a presentar tanto reproducción asexual como sexual. Con respecto al complejo apical, hay algo que está olvidando. Aquí usted está viendo la representación, ¿no? Ahí tiene estructuras que le van a ayudar en el proceso invasivo de la célula. Hablando sobre el primer caso, lo que es la criptosporidiasis, habíamos indicado que la gente causal van a ser las diversas especies del género Cryptosporidium. Y hablando así sobre los casos humanos, el primer caso fue descrito en 1976. Ustedes están observando aquí la tabla, ¿no? Que hay varias especies, por eso hablamos Cryptosporidium SPP, porque son varias especies las que tienen importancia médica. Pero hay una que es propia del ser humano, que es Cryptosporidium hominis, que va a ser el causante del 70% de los casos que se han reportado a nivel mundial. Sin embargo, ustedes están observando que hay otras especies, incluso que están vinculadas con animales. Si están vinculadas con animales, ¿ustedes qué podrían deducir? ¿O cómo podrían también catalogar a ese parásito? Es zoonótico, ¿no? Entonces, no se vayan a olvidar, al menos hasta ese momento, también revisar posteriormente cuáles son aquellos parásitos zoonóticos, al menos hablando de los protozoarios que están conociendo el día de hoy. Dentro de ellos, uno de los más importantes es el Cryptosporidium pavum, que está asociado con el ganado, pero de forma accidental puede llegar al ser humano, produciendo casi el 20% de los casos reportados. Y el 10% restante puede estar asociado con otros animales, sea el perro, el gato, incluso con aves, como en el caso de Cryptosporidium megalensis. Sobre la distribución, también es un parásito cosmopolita, es de amplia distribución, pero tiene un mayor impacto en países en vía de desarrollo. ¿Cuál va a ser el hábitat del parásito? Va a estar a nivel del intestino delgado, principalmente a nivel del bilirubin. Sin embargo, tengan en cuenta que ese parásito puede presentar otras localizaciones, principalmente en personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. Puede ser detectado en la vesícula biliar, en el ducto pancreático, incluso se ha detectado a nivel del esófago, de la faringe, y también a nivel del tracto respiratorio, y también en el epitelio renal. ¿Por qué nosotros le damos una importancia a estudiar a Cryptosporidium? Uno de ellos, bueno, al menos de forma general, siendo un paciente inmunocompetente, se considera que va a causar un daño, pero es limitado, una diarrea autoritaria, que en muchos de los casos a veces ni va a requerir tratamiento. Sin embargo, el mayor impacto se va a dar en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, sea por infección con VIH, en fase de SIDA, pero también mencionar que a personas que tengan o estén en tratamiento oncológico o tal vez con corticoides también se ven propensos a la infección por este parásito. Habíamos indicado que hay varios protozoarios que van a ser considerados como causantes de la diarrea del viajero.
de ellos había sido el llave o el nariz, y Cryptosporidium de igual forma se va a considerar en esta lista. Asimismo, es bueno mencionar de que dentro de las poblaciones que son afectadas, claramente hemos indicado personas con el sistema inmunológico comprometido, pero también los neonatos. Se ha visto que principalmente puede afectar a niños menores a 4 años, causando justamente lo que es el síndrome diarreico neonatal. Dentro del ciclo biológico, en este caso, ¿cuál va a ser el estadio infectivo? Incluso creo que está al frente ya, ¿no? Va a ser el término en este caso el ooquistes. ¿Y en nosotros cómo se llamaba? ¿Y por qué se le ha agregado el prefijo o? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cómo? Más fuerte, sin miedo. ¿Cómo? Pared gruesa. Eso va a ser un detalle que vamos a mencionar más adelante, pero ¿o qué significa? Huevos y votos. Entonces, lo que puede ocurrir en este caso es una reproducción sexual, ¿no? Entonces el ooquiste va a ser el producto de la reproducción sexual, a diferencia de los otros protozoarios que ustedes vieron que se reproducían asexualmente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Para que una persona se infecte, principalmente va a ser la ingesta del ooquiste presente en agua, en alimentos contaminados. Incluso aquí el ciclo biológico también les puede ayudar bastante a relacionar algo que se ha indicado en la literatura, por el cual ha causado principalmente brotes epidemiológicos. Bien, el ciclo biológico, ¿cuál creen ustedes puede haber sido el principal mecanismo de transmisión? ¿Los alimentos o el agua? El agua, ¿no? Entonces, se ha visto nadando en piscinas, en ríos, en lagos, que se puede adquirir la infección. Y aquí el detalle principalmente se da porque Cryptosporidium es un parásito que tiene resistencia al cloro. Así hagan tratamiento, igual se pueden infectar. Así sea una piscina que cumpla todas las normas, ya se ven por el caso que se pueden infectar con dicho parásito. Después de lo que es la vía de infección, claramente va a ser la vía de infección oral. El número de ooquistes, bueno, eso creo que en algunos casos puede ser relevante, pero con un detalle se puede mencionar que puede ir variando mediante la ingesta de 100 a 130 ooquistes. Después de ello, ¿qué es lo que va a suceder? Al menos cuando hablamos de este parásito por el estadio de ooquistes, se va a caracterizar por medir entre 4 a 6 micras. Y lo más característico va a ser que internamente este ooquiste va a presentar unas unidades que son denominadas los esporozoitos. Y son 4 esporozoitos libres, como están viendo aquí al frente. Pero esto se complica mucho más, ¿no? Nosotros habíamos visto solo una parte del ciclo biológico. Ahora, ¿qué está sucediendo con este ooquiste que ustedes ingirieron? Con la acción de los jugos gástricos, el pH, se rompió la pared, ¿no?, del ooquiste y se liberaron los esporozoitos. ¿Y a dónde se va el esporozoito? ¿A qué se está viendo? Al enterocito, ¿no? Pero, con respecto a la célula, ¿qué apariencia les da a ustedes? ¿Cuál es la organización con respecto al enterocito? Parece que está afuera, ¿no? Entonces, esto va a ser una información muy importante porque en el caso de Cryptosporidium se indica que es un parásito claramente intracelular, pero con localización extracitoplasmática. Una vez que se estableció el esporozoito, lo que va a hacer es diferenciarse, va a empezar a reproducirse asexualmente por división múltiple, en este caso conocido como esquizogonia. Y el resultado de esa esquizogonia va a ser un meronte de tipo 1, como está siendo representado aquí, y dentro de ese meronte de tipo 1 hay unas unidades conocidas como merozoitos. ¿Y a dónde se va a ir el merozoito? Va a ir también otros enterocitos. Pero el mayor problema con ello es que para que salga el merozoito, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a salir así de la nada, ¿qué tiene usted? Va a romper la célula, ¿no? Y la consecuencia va a ser el daño generando atrofia a nivel de las microvellosidades. El merozoito salió y ¿qué es lo que hizo? Invadió otro enterocito y ahora pasó a formar lo que es el meronte de tipo 2, pero que también va a estar constituido por merozoitos. Solo que el merozoito a este punto ya va a decir, me cansé, ahora quiero diferenciarme en gametos. Entonces se va a diferenciar en micro y macrogametos,
y estos se van a fusionar posteriormente y van a formar el cigoto o huevo. Pero en este caso vamos a optar por decirlo como cigoto, para que no se confundan con huevo de niños más adelante. Bien, este cigoto, ¿qué es lo que está siguiendo? Son un camino, dos caminos, tres caminos, dos caminos, ¿no? El detalle aquí es que este cigoto puede dar la formación de los ooquistes, solo que estos ooquistes pueden presentar diferencias en su pared, justamente la pared física. Unos van a ser de pared gruesa, son los que van a salir a través de la muestra de las heces, porque teniendo pared gruesa te permite justamente resistir las condiciones adversas del medio ambiente. Mientras que en el caso de los ooquistes de pared delgada, siendo pared delgada, ¿qué creen que va a suceder internamente? Siendo algo tan delgado, se va a romper con facilidad aún estando en el intestino, ¿no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Va a ser la autoinfección. Y eso es lo que va a exacerbar el cuadro de la criptosporidiasis. Dentro de lo que son los ooquistes se ve que casi el 80% de lo que son producidos tienen pared gruesa y el 20% la pared delgada. Pero el mayor detalle en ese caso, si tengan en cuenta que estos ooquistes ya son infectivos y es justamente lo que permite la autoinfección tanto interna como externa. En el caso de autoinfección externa, ¿cómo se haría? ¿Bajo qué condición? Autoinfección interna fue porque el mismo ooquiste ya era infectivo, tiene pared delgada, liberó los esporocitos y empieza a invadir los enterocitos, ¿no? Pero en la autoinfección externa, ¿qué factor sería importante para que se dé esta? ¿Qué creen ustedes? Siendo autoinfección externa, ¿cómo creen que se daría? Autoinfección, ¿qué les quiere decir? Así mismo. Entonces, si es una persona que está infectada, está aumentando la carga parasitaria, pero es externamente, ¿bajo qué mecanismo se está autoinfectando? ¿Qué podrían pensar? Contaminación, pero tal vez por las mismas condiciones o tal vez por los malos hábitos de higiene que tiene la persona, ¿no? De repente no se lava las manos. Y lo otro también es que en caso de criptosporidium, como este ooquiste ya sale infectivo, claramente va a causar lo que es la infección externa, pero también va a facilitar que sea transmitido de persona a persona. Dentro de lo que es el daño, vemos que principalmente se da durante el proceso de adhesión y de la invasión de la célula, ¿no? Hay varias moléculas que van a participar, pero durante ese proceso de multiplicación vamos a ver que para que salga del enterocito tienen que destruir la membrana, ¿no?, de la célula. Y es lo que va a dar como resultado una hipertrofia, principalmente a nivel de las criptas del Liverpool. Y eso va a conllevar a un infiltrado de células, en este caso de células del sistema inmunológico. Posteriormente también va a haber una alteración en lo que es la absorción de calcio, de agua y sodio en este caso. Como resultado, potenciando así la secreción de agua, cloro. Como resultado, vamos a presentar a una persona con diarrea acuosa, que en algunos casos puede presentar también sangre, pero este es bastante raro. Dentro de lo que es el cuadro clínico, tengan en cuenta que esto va a ser dependiente del sistema inmunológico de la persona. En los casos de los inmunocompetentes, solo el 30% suelen ser considerados asintomáticos. Pero dentro de lo que es la sintomatología, principalmente se va a ver asociada con una diarrea acuosa. La persona puede presentar entre 3 a 10 deposiciones al día. Posteriormente también esto va a repercutir en lo que es el individuo funcional de la persona y también en la pérdida de peso. Agregando también a ello lo que es el dolor abdominal, vómitos y fiebre. Y en el caso de los inmunocomprometidos, inmunodeficientes, ya el compromiso es mucho mayor, ¿no? Vamos a ver que son síntomas más intensos, de larga duración, que pueden durar meses incluso, pero está establecido como una diarrea crónica. Y por ello va a haber un debilitamiento de la persona, principalmente asociado a fatiga, y en algunos casos puede indicar que la persona sea internada, justamente por el nivel de deshidratación. Asimismo, también se ha visto asociado en pacientes inmunodeficientes con lo que es el síndrome de mala absorción. Y tanto es la gravedad que puede llevar a un choque hipovolémico y a la muerte. Pero no vayan a olvidar de que este parásito también presenta localización extraintestinal. Puede ser detectado también a nivel pulmonar causando neumonía. Con respecto a los niños también, este es un detalle, ¿no? Los inmunocompetentes suelen ser más graves que los niños.
Con el diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder? De igual forma, ustedes tienen que revisar las muestras de ese, pero ¿qué pasó? Perdón. El mayor problema con las muestras de ese es que va a ser que los ovoquistes, si ustedes lo ven en fresco, se pueden confundir con levaduras. Entonces, eso ha conllevado de que los investigadores desarrollen técnicas que sean más eficientes para el diagnóstico. Entre ellas lo que es la coloración o tinción cielo modificado o tinción quimbión. Ustedes viendo aquí la imagen de esta coloración, ¿qué les llama la atención? ¿De qué color están los ovoquistes? Fucsia, ¿no? Rosados. ¿Y su entorno? Del mismo color o diferente. Entonces ha tenido que hacer una diferenciación utilizando dos colores, uno de ellos es referido por el parásito, que es la fucsina, y el contorno se va a quedar, en este caso, azulado por el azul de metileno. Aquí yo he agregado esta flecha que está indicando de que estas técnicas son las técnicas de rutina para el diagnóstico de la criptopoliasis. Por eso se les considera como gol estándar o prueba de oro, porque es lo que va a ser la elección al momento de hacer el diagnóstico. No vayan a pensar que la técnica se llama prueba de oro o gol estándar. Es considerada prueba de oro o gol estándar. Sin embargo, en algunas situaciones, a veces el ovoquiste no va a ser detectado, entonces tenemos que recurrir a las pruebas inmunológicas. Sea la detección de antígenos en la muestra de heces, la prueba de ELISA, incluso hay otras técnicas más sofisticadas como la inmunofluorescencia. Y en el caso de la prueba molecular, siendo algo que nos va a dar un mejor resultado, también nos puede permitir determinar si la especie que está afectando a la persona es propia de ella, del ser humano, o si de repente es una especie zoonótica, ¿no? Pero tengan en cuenta que es una técnica que es bastante costosa. Dentro de lo que son las medidas de prevención, ustedes mismos ya están viendo a través de las imágenes cuáles son consideradas medidas de prevención. Sabiendo de que es un parásito que se puede transmitir de persona a persona, se puede dar casos de infección externa, lo que va a ser muy importante va a ser el lavado de las manos. Asimismo también el lavado de los genitales, la desinfección de ellos, a pesar de que son resistentes al cloro lamentablemente, pero lo ideal es hacer ello. Y también el consumo de agua potable. Y lo otro, evitar en este caso, tal vez, si han tenido contacto con animales, posteriormente lavarse las manos, porque recuerden que hay especies consideradas como zoonóticas. Sobre el tratamiento, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el parásito ha ingresado al enterocito, recuerden cuando ingresa un organismo extraño, lo que se va a formar alrededor de él es una vacuola, ¿no? Y en este caso, siendo parásito, recibe el nombre de vacuola parasitófora. Y eso es lo que dificulta mucho el tratamiento. Entonces se han intentado o han hecho uso de diversos medicamentos para ver cuál de ellos podría ser efectivo, y el único que ha dado un buen resultado ha sido la nitrosamida y también la paramonicina. Bien, ahora pasamos a psicofluoridiasis. En este caso, el agente etiológico causal va a ser Cyclospora cayetanensis, un parásito descrito aquí mismo en Perú, justamente por Ortega en la Universidad Cayetano Heredia en el año de 1994, pero se sospecha de que anteriormente ese parásito ya había sido detectado, casi en lo que es 1969. ¿Qué es lo que damos de importancia cuando hablamos de Cyclospora cayetanensis? Vamos a mencionar que es endémico en países de vía de desarrollo y también va a ser causante de la diarrea de viajeros. Y aquí hay un término muy importante que es una antroponosis. Si bien es cierto, es algo que yo no les he mencionado la semana anterior, ¿ustedes qué podrían deducir sobre ese término? El hombre, entonces va a ser un agente infeccioso propio del ser humano, a diferencia de lo que son las zoonosis que pasan de los animales al ser humano. Hay algo que también están olvidando aquí. Por ejemplo, están observando aquí, siendo un coccidio, lo que se va a formar a través de la unión de las células reproductivas también va a ser el ovoquiste, pero en este caso el ovoquiste de Cyclospora tiene un mayor tamaño a diferencia de Cryptosporidium. El Cryptosporidium, su ovoquiste mide de 4 a 6 micras, y en el caso de Cyclospora cayetanensis va a medir de 8 a 10 micras aproximadamente. Justamente era la información que estábamos mencionando hace poco, ¿no? Lo que es la morfología, vamos a observar la presencia de los ovoquistes en la muestra de heces, pero aquí la diferencia, muy aparte de lo que es el tamaño,
También vamos a agregarle que el ooquiste que sale por la muestra de heces de la persona infectada todavía no es infectivo. Se le considera como ooquiste inmaduro. Entonces, este ooquiste inmaduro en el medio ambiente, después de 5 a 15 días, eso es bastante variable dependiendo de las condiciones ambientales. Este ooquiste lo que va a hacer es madurar, va a esporular y recién se va a considerar como un ooquiste infectivo. Y ese ooquiste infectivo se caracteriza porque internamente ha desarrollado dos estructuras que son conocidas como esporoquiste. Y cada esporoquiste tiene dos esporozoides. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Hablando ya de ciclospora directamente en su ciclo biológico. Los principales brotes han indicado que la persona tiene una infección por la ingesta de alimentos contaminados, principalmente aquellos vegetales que están a ras, o frutas también, ¿no?, que están a ras del suelo, porque va a facilitar la contaminación fecal. Después lo que hace la persona es ingerir estos alimentos conteniendo el ooquiste esporulado o maduro. Recuerden que este ooquiste todavía no sale infectivo por las heces. Posteriormente se va a llevar a cabo casi el mismo proceso que hemos mencionado para el criptosporino. Se liberan, en este caso, los esporozoitos, invaden los enterocitos. Recuerden que son intracelulares, se va a reproducir asexualmente por episogonia, formando neosolitos, como está siendo representado aquí en la parte inferior. Y después esos neosolitos en un punto se van a diferenciar en gametocitos, formando así al ooquiste, pero recuerden que este ooquiste todavía es inmaduro, no es infectivo. Siendo también este ooquiste que sale por las heces es considerado el estadio diagnóstico. Con respecto al hábitat, tanto para Cryptosporidium como Cyclospora cayetanensis, el hábitat va a ser el intestino delgado, pero las porciones pueden variar en algunos casos. Con respecto a la localización, hablando directamente con el enterocito, habíamos indicado que para Cryptosporidium, ¿cómo era la localización con respecto al enterocito? ¿Se acuerdan? Extracitoplasmática, ¿no? Y en este caso va a ser directamente citoplasmática. Eso ténganlo en cuenta, pueden ver el día del examen. Para el diagnóstico, de igual forma, vamos a considerar las tinciones, si hay luce modificado de imbión. Ustedes mismos están observando aquí la coloración tal cual. Pero hay algo que se destaca o se puede diferenciar un poco Cyclospora cayetanensis, y es que se caracteriza por tener autofluorescencia, y esta propiedad puede ser aprovechada para observar en microscopios especializados. Sobre las pruebas inmunológicas realmente no se consideran para este parásito. ¿Por qué? Porque no se han podido realizar cultivos justamente de dicho organismo, lo cual ha evitado que se desarrollen pruebas inmunológicas o se tengan los antígenos directamente de este parásito. Pero se podría aprovechar lo que es la prueba molecular como el PCR. Y otra característica importante, al menos en algunos casos desde el punto de vista epidemiológico, sería que este ooquiste, recuerden que sale inmaduro. Entonces se pueden utilizar algunos reactivos como el dicromato de potasio, que va a permitir la esporulación. Ya está en el laboratorio y va a permitir la observación de los esporoquistes y los esporozoides. Una tabla resumen ahí, al menos diferenciando lo que es Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis. Quién sabe, puede mirar algo para el día del examen. Lo que es el tamaño sí es importante en este caso, porque lamentablemente viendo el microscopio es lo único que les puede guiar para diferenciarlo. Los que son esporozoiditos, eso sí es una información muy importante, teórica, pero estando en el microscopio realmente se dificulta mucho la observación de los esporozoiditos. Con respecto a cómo salen estos ooquistes, en el caso de Cryptosporidium no se vayan a olvidar que ya salen esporulados, son infectivos, y en el caso de Cyclospora esto no sucede. Con respecto a transmisión de persona a persona, siendo ooquiste infectivo el que sale por las heces en Cryptosporidium, sí se puede dar ese mecanismo de transmisión, y es algo que no va a suceder en Cyclospora. Sobre el potencial zoonótico, únicamente sucede para Cryptosporidium, y la resistencia al cloro no se había mencionado tanto para Cryptosporidium y Cyclospora. Aquí creo que esto lo voy a corregir porque para Cryptosporidium también sí se ha mencionado resistencia al cloro. Esto de forma adicional creo que va a ser algo que ustedes pueden leer posteriormente. Ustedes viendo los ciclos vieron que en el caso de Cryptosporidium los principales brotes
se han indicado que son de origen hídrico, mientras que en el caso de ciclospora está asociado principalmente con ingesta de vegetales o frutas contaminadas. Ya les dejaría a ustedes para que también puedan ver estas informaciones posteriormente. En el caso de Citoisospora, el agente biológico en este caso es Citoisospora belli. Anteriormente era conocido como Isospora belli, puedan que ustedes revisando el libro vean ese nombre, entonces no vayan a pensar que es algo diferente, al final termina siendo lo mismo. Solo que hoy en día se prefiere el nombre Citoisospora belli. El hábitat va a ser el mismo que los otros coccidios, a nivel del intestino delgado, que el estadio infectivo en este caso va a ser el estadio de oquiste esporulado. La mayor diferencia es que su tamaño, en este caso, tiene mayor dimensión, ¿no? Llega a medir entre 20 a 30 micras, a diferencia de los otros coccidios que variaban entre 4 a 10. Y el aspecto que tiene también es diferente, porque los otros orquídeos eran esféricos y en este caso es alargado o fusiforme. Dentro de lo que es el mecanismo de transmisión, observamos lo que es la ingesta de alimentos contaminados con el oquiste esporulado. Y al menos, muy aparte de lo que es el tamaño, también podríamos indicar que el oquiste esporulado de Citoisospora belli se caracteriza por presentar 2 esporoquistes y cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos. Hablando de lo que son las manifestaciones, nosotros podríamos destacar que esto va a ser más frecuente y más reportado en personas que tienen VIH o se encuentran en fase de SIDA, pudiendo presentarse un compromiso tanto a nivel del intestino delgado como del intestino grueso. Hay algo que podríamos destacar, al menos de la parte clínica, y es que claramente diversos parásitos van a conllevar al aumento de eosinófilos, pero en el caso de Citoisospora belli esto es bastante exacerbado, pudiendo llegar casi al 15%. Y según todos los casos que se han ido reportando, más del 50% indica una hipereosinofilia. Para el diagnóstico citococcidio, bueno, aquí sí hay algo que vamos a mencionar que es muy importante. Teniendo un gran tamaño, este parásito puede ser observado ya en el aumento de 40X y en preso. A veces no va a necesitar coloración, pero en algunos casos se ve necesaria la utilización de 100 índices modificado o quintilón. Y en la muestra de ese se puede encontrar tanto los oquistes inmaduros como maduros. Eso es bastante llamativo, principalmente en personas que tienen VIH. Asimismo, vemos que hay frecuencia, en este caso, la presencia de unos cristales que son conocidos como los cristales de Charcot-Marie debido a la degradación de los eosinófilos. Y por ello, en laboratorio, muy aparte de lo que es la muestra de heces, también tiene que hacerse un conteo de estas células. Sobre sarcositis, este también es otro cocidio y son varias las especies que tienen importancia médica: Sarcositis bovidominis, Chrysomys. Y en este caso, ¿qué les llama la atención cuando vemos el ciclo biológico? ¿Qué tipo de ciclo es? Heterocénico, ¿no? ¿Y cómo eran los otros? Monocénico. Entonces, percátese que de todos los otros parásitos, incluso del día de hoy, este va a ser el único que tiene ciclo heterocénico. Pero aquí va a haber un detalle de que el ser humano puede jugar el rol de hospedero intermediario o de hospedero definitivo dependiendo de la especie. En el caso de Sarcositis bovidominis o Chrysomys, el ser humano es el hospedero definitivo, mientras que el ser humano puede jugar como hospedero intermediario, pero en aquellas especies silvestres, por ejemplo asociado con reptiles o de repente con felinos silvestres, como sucede con Sarcositis linfomatis. Incluso el hábitat va a ser diferente, ¿no? En el caso, cuando el ser humano es hospedero definitivo, recuerden que es definitivo cuando se lleva a cabo la reproducción sexual en él, entonces el hábitat aquí va a ser el intestino delgado. Y cuando es hospedero intermediario, el parásito se localiza a nivel de la musculatura. Pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente en las dos primeras, lo que es Sarcositis bovidominis y Chrysomys, porque es lo que principalmente se ha reportado aquí. Aunque no son muchos los casos, pero es lo que ustedes deberían conocer. En esta situación, ¿cómo es que la persona se va a infectar? Va a ser a través de la ingesta de carne cruda o mal cocida, ¿no? Puede ser del cerdo o del ganado, del vacuno en este caso, pero eso es dependiente de la especie.
Aquí en Perú, ¿cuál es la costumbre? ¿Cómo creen ustedes que se podían infectar? Incluso ahí está la foto al frente, ¿no? ¿Cuál sería un factor de riesgo? Enfrente. Consumo de anticucho, ¿no? Ahí se va a encontrar el estadio infectivo. En este caso, el estadio infectivo no es un mooquiste, es el sarcoquiste, que justamente va a estar en la musculatura de dichos animales. Ya después se van a liberar a nivel intestinal y va a ocurrir lo que es la reproducción sexual, permitiendo así la formación de los ooquistes. Solo que lo llamativo en los ooquistes de sarcocistis es que ellos, en este caso, presentan una pared extremadamente delgada, lo que facilita que se rompan. Y en ese caso, cuando veamos las muestras de ese, lo que vamos a encontrar ya son esporoquistes libres o sueltos en esta ocasión. Aquí hay algunas preguntas que también son muy importantes, ¿no? En la parte inferior. ¿Es una zoonosis? ¿No es una zoonosis? Esto están viendo directamente ya por el ciclo. ¿Y qué medidas de prevención podrían considerar, ¿no? Muy aparte de lo que es la ingesta de la carne de los animales adecuadamente cocinada, también sería, en este caso, el saneamiento básico, cómo está realizando la deposición de las excretas, porque al final estos animales, ¿cómo es que se infectan? ¿Por culpa de quién? Del ser humano, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes pueden romper el ciclo de dichos parásitos. Dentro de lo que es la patogenia, bueno, siendo periodo definitivo, y vemos lo que es una enteritis que puede justamente ser acompañada con aumento de eosinófilos. Y en algunos casos se ha visto la formación o el daño puede ser tan severo que puede causar una necrosis. Sin embargo, esta necrosis hasta el momento viene siendo estudiada. En algunos casos lo están vinculando como una especie de reacción autoinmune. Dentro de las manifestaciones, ¿qué es lo que observamos? Malestar abdominal, náuseas, también diarrea. En la mayoría de los casos, principalmente asociados en personas con VIH también. Terminan siendo parásitos oportunistas. Y para el diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder? Tienen que realizarse los exámenes de heces justamente, donde ustedes pueden observar, sea el ooquiste con su pared, que es bastante delgada, incluso ustedes de repente ni lo llegan a ver aquí en la foto, pero lo que más frecuente es observar los esporoquistes ya libres. Y ahora pasamos al último, la astocistosis. Eso lo terminé así agregando porque realmente en los últimos años ha tenido una gran importancia. Y lo otro es que ustedes en el laboratorio lo van a conocer en microscopio, entonces sí es bueno que ustedes tengan algunas informaciones respecto a él. ¿Qué es lo que se sabe? La agente causal va a ser claramente el género blastocisis, pero en este caso nosotros no vamos a hablar de especies. Hace muchos años se hablaba de diversas especies de blastocisis, pero se ha visto hoy en día que es una sola. Sin embargo, puede variar su material genético y por eso es que se han creado subtipos de blastocisis. Algunos subtipos que tienen importancia zoonótica, ¿no? Pueden ser detectadas en el perro, en el gato, en los roedores, entre otros. Sobre el ciclo biológico, aquí todavía hay una polémica. ¿Por qué? Porque algunos todavía no han logrado establecer cuál es el estadio infectivo. Hipotéticamente se piensa de que es el quiste. Y lo más llamativo con blastocitis es que claramente va a tener un estadio de resistencia, que es el quiste, también forma activa, pero esa forma activa puede ser bastante variada, porque puede ser una forma vacuolar, granular, avacuolar, multivacuolar, ameboide, pero de todas ellas, la que más frecuentemente se van a encontrar en una muestra de heces va a ser la forma vacuolar. ¿Y cuál va a ser el hábitat de blastocitis? Va a ser el intestino grueso. Ya hablando de las manifestaciones, principalmente asociadas a lo que es flatulencia, dolor abdominal, también con náuseas, fiebre en algunos casos. Hace algunos años se decía que no tenía una relevancia médica. Muchos pensaban de que realmente quien causaba el daño podía ser otro agente infeccioso que estaba acompañando la blastocitis, tal vez un virus, tal vez una bacteria, o tal vez otro parásito, pero ya se ha visto que realmente tiene una implicancia, o al menos en los últimos años ya lo consideran como un parásito como tal. Y que debido a la carga parasitaria o de repente dependiente de su tipo podría causar claramente una elevación de ese parásito y la consecuencia sería una fatiga y pérdida de peso, la cual puede estar acompañada por diarrea líquida en algunos casos. Otras señales que podrían ser
indicativo de una blastocistosis, el aumento del eosinófilos, el bacteriano y el prurito. Asimismo, en algunos casos se ha visto que puede estar asociado con el colon irritable. Para el tratamiento, al menos en la mayoría de los casos, no se da un tratamiento como tal, pero lo que sí se considera en algunas situaciones es el uso del metronidazol, que se ha visto que es bastante efectivo frente a este organismo. Bien, chicos, alguna consulta, mucha información, creo yo, creo que se va a hacer así el primer bloque. Ya después